El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a cerrar el capítulo 6 de Primera de Timoteo y con este capítulo terminaremos toda la epístola de Primera de Timoteo, escrita por el apóstol Pablo para este pastor joven, para que él tenga ahora argumentos claros por escrito, para que se los lea, se los comparta, se los enseñe, se los repita y se los explique a las congregaciones donde él está puesto como pastor. Entonces dice del verso 20 en adelante, recomendación final y despedida. Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. No escuches palabrerías mundanas y vacías, ni los argumentos que se oponen falsamente al llamado conocimiento de la verdad, pues algunos que profesan esa clase de conocimiento se han desviado de la fe. Que el Señor derrame su gracia sobre ustedes. Todo el tiempo hemos tenido dificultades y peligros que rondan, que rodean y que merodean alrededor de la fe. La fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en la obra redentora de Cristo, la fe que conecta al ser humano con su Creador, se ha visto todo el tiempo amenazada por filosofías huecas, por religiones falsas, por tradiciones de hombres, por enseñanzas religiosas. Y lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo es que lo que se te ha confiado, el depósito, es decir, la verdad del Evangelio y de la fe cristiana. Eso es lo que él tiene que tener completamente en cuenta. La verdad del Evangelio, lo que le ha sido confiado, lo que le ha sido revelado, que pueda mantenerse. Recordemos que en el capítulo 1, él dice, el propósito de esa orden es que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esto y se han perdido en inútiles discusiones. Quieren ser maestros de la ley de Dios cuando no entienden lo que ellos mismos dicen ni lo que enseñan con tanta seguridad. Sabemos que la ley es buena y si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley que se da para quienes hacen lo bueno. La ley se tiene en cuenta a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores y a los que no respetan a Dios ni a la fe, a los que matan a su padre o a su madre. Y ya sigue haciendo una larga lista, porque en medio de todas estas situaciones, la gente tiene una confusión con sus religiones. La gente tiene símbolos religiosos, tiene altares, tiene santos de devoción, tiene rezos, tiene secretos, tiene tantas cosas. Y entonces, para lograr sus fines y sus bienes, tienen su fe, tienen sus oraciones, sin importar el ejercicio, el trabajo, la profesión y aquello a lo que se dedican. ¿Acaso podríamos nosotros decir que estaría Dios listo para bendecir el sicariato, por ejemplo? ¿Estaría listo para bendecir la prostitución, por ejemplo? ¿Podría Dios bendecirlo? Pero podrías encontrar en esos lugares un cuadro muy interesante que dice, Dios bendice este negocio. Lo declaran con absoluta seguridad. Dios bendice este negocio. Expendio de bebidas alcohólicas. Dios bendice este negocio. Seguramente un expendio de sustancias psicoactivas. Dios bendice este negocio. Seguramente un lugar para citas clandestinas. Dios bendice este negocio. Y la fe de las personas le da para todo. Pero la fe en las cosas que ellos hacen, no la fe en el Dios del cielo. Porque el Dios del cielo ha mostrado un camino, y ese camino es su Hijo. Y su Hijo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Recordemos que finalmente la religión puede ser un vehículo muy sabroso para hacer un tour en el mundo, vivir tranquilamente, ir de lugar en lugar y con ello sentirse cómodo y tranquilo.
Pero la religión no es un vehículo que te conduzca a la salvación eterna. Quien te conduce a la salvación eterna se llama Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús fue el que vino a morir. Estando en la condición de Dios, dejó y vino a nacer en la condición de hombre, como nacen todos los humanos, como hemos nacido todos los humanos, del vientre de una madre. Y para el caso de Jesús, concretamente lo sabemos todos nosotros, que Dios escogió a una mujer santa, limpia y pura, llamada la Virgen María, y en el vientre de ella se gestó el Hijo de Dios, y ella, como toda madre, lo dio a luz. Luego él nació, creció y tuvo un crecimiento normal como todos los demás niños, pero tenía una vocación y sabía exactamente a qué había llegado. Así que cuando cumplió los 30 años, lo sabemos al leer los evangelios, que fue al río Jordán donde estaba su primo Juan el Bautista y se hizo bautizar con todas las multitudes que iban a ese lugar confesando sus pecados. Juan era un profeta que hablaba muy duro, predicaba sobre el pecado y trataba a la gente con rudeza y con términos, diríamos nosotros, hasta ofensivos, como generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a ser frutos dignos de arrepentimiento? Por eso más adelante en el libro de los Hechos se habla del bautismo de Juan como el bautismo de arrepentimiento. Así que Jesús va a ese lugar y se hace bautizar, no porque tuviera nada de que arrepentirse, sino para cumplir con la ley, para cumplir con el plan establecido desde el principio, que Él tiene un plan y un propósito. Así que se bautiza. Y una vez que empieza y se bautiza, arranca su ministerio y va a convocar 12 hombres y va a estar con ellos durante 3 años y medio y les va a enseñar. Ustedes me han oído decir los 5 módulos de la enseñanza que Jesús tomó para trabajar con ellos. El primero, la intimidad, aprender a conocer a Jesús, saber quién es Jesús, cómo relacionarse con Jesús, cómo vivir con Jesús en su corazón, cómo tener esa intimidad diaria, que lo logramos nosotros hoy a través de un devocional permanente, la lectura de la palabra, de un tiempo de oración, de ir delante del Señor antes que todo lo demás y tener esa intimidad y ese compromiso con Él. Pero hay un segundo módulo y es que Él le va a enseñar a predicar. Quiero que ustedes van a predicar. Estas enseñanzas que van a recibir y que van a ver en mí, que van a caminar conmigo día y noche de lugar en lugar, y ustedes lo van a ver, ustedes lo van a aprender porque ustedes van a transmitir eso, van a hablarle a la gente acerca de las enseñanzas que yo les he dado, que ustedes han practicado conmigo. Pero hay un tercer módulo, es que ustedes necesitarán autoridad. Entonces yo les voy a dar esa autoridad. Y de hecho que Lucas la registra en el capítulo 10, el verso 19. Doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Ahí está hablando acerca de la autoridad. Pero esa autoridad, ¿para qué? Cuarto módulo, para sanar todos los enfermos, todas las enfermedades y todo lo que haya. Ustedes tienen el poder para reprender esos espíritus inmundos de enfermedad. Recordemos que las enfermedades tienen 2 orígenes. Hay un origen de carácter espiritual, que es cuando un espíritu maligno y perverso viene para colocar semillas de muerte sobre las personas. Y cuando quien va a orar por ellos tiene discernimiento y entiende, puede reprender ese espíritu inmundo de muerte y se va. Y la persona se sana milagrosamente, desaparece todo lo que hay ahí. Porque entre otras cosas, aquellas causas y aquellos orígenes que son de carácter espiritual, esos no pueden aparecer en ningún examen, ¿no? Pero no es que no tienen nada, le hacemos todo tipo de examen, radiografías y todo lo demás y no aparece nada. Eso hay un efecto espiritual y hay que reprender eso. Y la otra que tiene que ver de un efecto completamente natural, el cuerpo se deteriora, se desgasta, hay un agotamiento, hay una enfermedad, hay unas pruebas, hay unos exámenes que muestran que tiene unas deficiencias en el cuerpo y entonces hay unas medicinas, hay una oración, y hay poder sobre eso. Pero también habla de un quinto módulo que es la autoridad para echar fuera demonios, liberar a las personas cautivas y todo lo demás. Por eso aquí Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo que tiene que cuidar muy bien, que tiene que estar seguro de todo esto, que los argumentos que operan de la falsa llamada conocimiento de la verdad que profesaba y pululaba en ese momento por ahí unos filósofos, unos religiosos enseñando cosas incorrectas, él dice que no. Falsamente llamado conocimiento de la verdad, o sea, un conocimiento mentiroso,
parece aludir a cierta enseñanza que hablaban de un conocimiento especial que algunos decían tener. Estas enseñanzas empezaban a difundirse en la época y abundaron especialmente en el siglo II. Es decir, tenía que ver, estaba haciendo alusión al llamado gnosticismo, que rodeó la fe de la iglesia primitiva en los diferentes lugares. Entonces, amigos, estamos cerrando Primera de Timoteo, terminando el capítulo 6, y dándonos cuenta que esta primera carta del apóstol Pablo ha ahondado en muchas cosas interesantes que son como el diario de un pastor, el quehacer de un pastor, la agenda de un pastor. Y se la está colocando, se la está sirviendo y se la está enviando a Timoteo. Interesante, ¿verdad? Si estás empezando tu ministerio, revisa todo esto porque esta es tu guía y esta es tu agenda. Ahí te dice qué debes hacer, con quién lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Y si tú eres una persona que estás empezando en tu fe cristiana, puedes acudir a tus pastores y a tus líderes y recibir ayuda, porque ya sabes también, por las explicaciones que he venido dando en todas estas reflexiones, a qué tienes derecho, cómo te deben tratar, qué te deben decir, cómo te deben enseñar, cómo te deben corregir, cómo te deben exhortar, cómo te deben tratar. Pero también tienes derecho entonces a ser edificado. Gracias a Dios por estas enseñanzas. Entonces, a partir de la próxima reflexión, entraremos a la segunda carta. ¿Qué se le quedó por ahí en el tintero a Pablo? Que no alcanzó a escribir en la primera y entonces necesita una segunda carta. Bueno, tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque hoy nos has permitido terminar el estudio pausado, juicioso, responsable de esta primera epístola, con el ánimo de edificar y bendecir la vida de muchos ministros y muchas personas que están empezando a crecer, a oír, a tener una cultura general de la Biblia, que seguramente nunca la leyeron porque no les pareció importante, pero a través de estas reflexiones cada día están siendo cautivados sus mentes y sus corazones y están motivados a entender, a oír y a seguir conociendo la palabra. Y la fe, entendemos nosotros, que la palabra no volverá vacía en ningún corazón de los que están diariamente recibiendo esta enseñanza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.